Buenos Aires hervía bajo el calor sofocante del verano. La ciudad nunca dormía, pero bajo la superficie vibrante de sus avenidas, algo oscuro se movía por los túneles del subte. Para los pasajeros, las estaciones eran solo un punto de paso, un breve intervalo entre la casa y el trabajo. Pero para algunas mujeres, los pasillos mal iluminados y los vagones abarrotados se habían convertido en trampas. Los ataques comenzaron discretamente. Un toque indeseado aquí, un susurro amenazante allá. Luego, evolucionaron. El agresor se volvió más audaz, usando una cuchilla para asegurarse de que sus víctimas quedaran paralizadas por el miedo. Sabía cuándo actuar, eligiendo siempre los momentos en que los trenes estaban en movimiento, cerca de las estaciones, garantizando su fuga antes de que alguien pudiera reaccionar. La Unidad de Crímenes Sexuales de la Policía de Buenos Aires recibió los primeros relatos con escepticismo. El metro era un ambiente caótico, y agresiones de este tipo, lamentablemente, no eran raras. Pero pronto se dieron cuenta de que algo diferente estaba sucediendo. Las víctimas describían un patrón: un hombre delgado, de nariz puntiaguda, vistiendo ropas oscuras y un abrigo con capucha. En algunos relatos mencionaban sus pantalones manchados de pintura, lo que sugería que podría ser un obrero o pintor. Los ataques eran rápidos, casi quirúrgicos. Presionaba la cuchilla contra la piel de la víctima, murmuraba algo inaudible y, antes de que pudieran gritar, desaparecía entre los pasajeros distraídos. La ciudad empezaba a entrar en pánico. La investigación comenzó como una carrera contra el tiempo. Las cámaras de seguridad del metro capturaban solo siluetas, figuras indistintas que se perdían en la multitud. El equipo de forenses revisó los vagones, pero las superficies metálicas y el flujo constante de pasajeros dificultaban la recolección de huellas dactilares. Las víctimas, aún en estado de shock, proporcionaban descripciones similares, pero imprecisas. El criminal sabía camuflarse, mezclarse con los trabajadores exhaustos, con los estudiantes distraídos, con los turistas desprevenidos. Era un fantasma que se movía entre las sombras de la ciudad. Fue entonces cuando surgió una pista. Un pasajero que presenció uno de los ataques mencionó un detalle que los demás no habían notado. El sospechoso usaba pantalones sucios de pintura. Ese pequeño detalle abrió un nuevo camino para los investigadores. La policía comenzó a rastrear pintores y obreros que trabajaban en la zona del metro. En medio de esa búsqueda, un nombre llamó la atención: Bruno Ávila, un hombre de 32 años que trabajaba con decoración de escaparates y que frecuentemente usaba el transporte público. Además de la mancha de pintura, él coincidía con la descripción de los testigos. En una ciudad ansiosa por respuestas, la presión crecía para capturarlo. Bruno Ávila fue detenido en una operación discreta mientras salía de un café en el barrio de San Telmo. No ofreció resistencia, pero su expresión denunciaba sorpresa y nerviosismo. En el interrogatorio, su comportamiento oscilaba entre la indignación y el silencio incómodo. Negaba cualquier implicación en los ataques más violentos, pero sus respuestas eran inconsistentes. Cuando se le confrontó con la descripción de los testigos y la mancha de pintura en sus ropas, desviaba la mirada, evitando responder directamente. Los investigadores sentían que había algo incorrecto, pero sin pruebas concretas. No podían acusarlo formalmente. La ciudad, por otro lado, parecía satisfecha con el arresto. Los periódicos estampaban titulares sugiriendo que el caso estaba a punto de resolverse. Sin embargo, apenas 3 días después de la detención de Bruno, el subsuelo de Buenos Aires fue escenario de otro ataque. El mismo modus operandi, la misma cuchilla afilada rozando la piel de la víctima. El agresor susurró algo antes de desaparecer en la siguiente estación.
Esta vez, la policía logró recuperar una nueva evidencia, un pequeño ticket de estacionamiento caído cerca del banco donde la víctima estaba sentada antes del ataque. El hallazgo dio un giro inesperado al caso. Si Bruno estaba bajo custodia, entonces el verdadero criminal aún seguía en libertad. El error de la policía quedó al descubierto y con él la sensación de pánico volvió a apoderarse de la ciudad. El equipo de investigación redobló esfuerzos. El ticket de estacionamiento encontrado en el lugar del crimen parecía insignificante a primera vista, pero podría ser la clave para descifrar el misterio. Los detectives rastrearon su origen y descubrieron que pertenecía a un vehículo registrado a nombre de una empresa de reformas. Un detalle llamó la atención. Entre los empleados había un hombre cuyos patrones de ausencias en el trabajo coincidían con las fechas de los ataques. Su nombre era Salvador Avelino, un pintor de 41 años, discreto y solitario. Ninguno de sus compañeros parecía saber mucho sobre su vida personal. Hacía lo necesario para pasar desapercibido. Con una orden de registro en mano, la policía se dirigió a su casa, un pequeño departamento en el barrio de Almagro. El lugar era un caos. Latas de pintura esparcidas, ropas sucias tiradas por el suelo, y sobre una mesa de madera astillada, un montón de tickets de metro organizados en orden cronológico. Cada uno correspondía a un día de ataque, pero lo que realmente sorprendió a los investigadores fue el hallazgo de un documento de identidad perteneciente a Sidra Lonstein, una empleada de limpieza del metro que había sido atacada 7 meses antes. El detalle que nadie esperaba. Sidra estaba embarazada. La revelación cambió completamente la dirección de la investigación. Sidra Lonstein había denunciado el ataque meses atrás, pero sin pruebas suficientes. El caso había sido archivado. Ahora, con su documento encontrado en la casa de Salvador Avelino y el embarazo inesperado, los detectives tenían un nuevo motivo para presionarlo. Lo arrestaron a la mañana siguiente mientras se dirigía a trabajar en un edificio comercial. No intentó huir, pero su mirada vacía y la rigidez de sus movimientos denunciaban que sabía exactamente por qué estaba siendo llevado. En el interrogatorio, Salvador mantuvo una postura fría, respondiendo solo lo esencial, hasta que los detectives lo confrontaron con una verdad que no podía ignorar. Un examen de ADN podría vincularlo directamente al bebé que Sidra esperaba. Fue entonces cuando su máscara comenzó a resquebrajarse. Salvador bajó la cabeza, frotó sus manos sucias de pintura contra la mesa y murmuró algo inaudible. Cuando finalmente alzó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su expresión era inquietante, casi serena. «Yo solo quería que algo bonito sucediera», susurró, como si intentara convencerse a sí mismo de su propia versión de los hechos. Luego comenzó a hablar. Detalló cada ataque, describiendo con precisión los momentos en que elegía a sus víctimas. La adrenalina de actuar en la penumbra de los vagones, el placer distorsionado de sentir el miedo paralizando a sus presas. No había remordimiento, solo un deseo desesperado de justificar sus actos. El interrogatorio se transformó en una confesión perturbadora, sellando su destino de una vez por todas. Con la confesión en mano, la policía reunió todas las pruebas necesarias para formalizar la acusación contra Salvador Avelino. Además del ticket de estacionamiento y del documento de Sidra, las imágenes de las cámaras de seguridad fueron reanalizadas con mayor detenimiento. Aunque nunca mostraban su rostro con claridad, los detectives percibieron un patrón. Salvador siempre usaba un abrigo oscuro con una capucha ligeramente rasgada en el lateral izquierdo. Al registrar su apartamento nuevamente, encontraron la prenda oculta en el fondo de un armario, con restos de tela desgarrados, posiblemente resultado de algún intento de defensa por parte de las víctimas. Era la pieza final del rompecabezas. El juicio de Salvador Avelino
atrajo la atención de todo Buenos Aires. La fiscalía presentó cada detalle meticulosamente, reconstruyendo la trayectoria de los ataques hasta su captura. Sidra Lowenstein, aunque debilitada, compareció para testificar. Su testimonio fue uno de los momentos más impactantes del juicio. Emocionada, relató cómo su vida había sido destruida por el trauma, cómo llevaba el embarazo como un peso insoportable, sin poder vislumbrar un futuro. Salvador la observaba sin ninguna expresión, sin siquiera parpadear. Al final, la sentencia fue clara e irrefutable, culpable de múltiples delitos sexuales, agresión y amenazas. Condenado a más de 20 años de prisión, fue sacado del tribunal en silencio, sin ofrecer ni una sola reacción. Con la condena de Salvador Avelino, Buenos Aires respiró aliviada. El subte, antes un escenario de miedo e incertidumbre, volvió a ser solo parte de la rutina apresurada de la ciudad. Pero para las víctimas, la cicatriz de los ataques jamás desaparecería. Sidra Lowenstein, especialmente, cargaba un peso mayor que todos los demás. Aunque se había hecho justicia, su sufrimiento no terminaba allí. El embarazo, fruto de la violencia, era un recordatorio constante de lo ocurrido. Durante meses evitó la prensa, rechazó entrevistas y se aisló del mundo. Pero cuando su hijo nació, algo cambió. Al principio lo miraba con recelo, temerosa de ver en sus rasgos la sombra de Salvador. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que aquel bebé no era solo un recuerdo de su peor pesadilla, sino también la prueba de su supervivencia. La policía revisó otros casos archivados, buscando conexiones con Salvador. Ninguna nueva acusación surgió, lo que indicaba que su ola de crímenes se había contenido antes de que algo aún peor sucediera. Los investigadores, sin embargo, sabían que habían fallado al arrestar al hombre equivocado al inicio. Bruno Ávila, aunque inocentado, nunca recuperó por completo su reputación. La etiqueta de sospechoso injustamente acusado lo persiguió durante meses, afectando su trabajo y su vida personal. El caso Avelino se cerró en los archivos criminales de la ciudad, pero para aquellos que lo vivieron de cerca, el impacto jamás se borraría. El miedo que una vez recorrió los túneles del metro pudo haber desaparecido, pero el recuerdo del terror aún flotaba sobre Buenos Aires como un susurro distante en los corredores subterráneos.